Buenas tardes bueno, mi nombre es Luis Restrepo. Voy a estar acompañándoles en este video. eh, Va a ser corto y vamos a estar hablando de lo que es la ingeniería del software. Bueno, eh, básicamente vamos entonces a iniciar respondiendo unas preguntas. Hay unas preguntas ya planteadas. Vamos a iniciar respondiendo esto y luego vamos a hacer como una breve descripción y a dar un panorama de pronto más claro de esto de lo que es la arquitectura del software. Entonces, empecemos. Díganos para usted, ¿qué es la arquitectura de software? Bueno, como les venía contando, básicamente vamos a hablar de, de todo lo que es la ingeniería del software. Entonces, para responder la pregunta de que, qué es la ingeniería del software, bueno, podemos decir eh, que en el desarrollo del software es todo lo que cubre la arquitectura del mismo, que finalmente es lo que cumple con la necesidad del cliente. ¿Listo? Entonces, eh, tenemos que entender que estamos trabajando sobre un producto que finalmente es lo que se le entrega a un cliente, ¿no? Y es con lo que el cliente también va a atender a sus clientes. Entonces, por eso es la importancia de que se modele y se trabaje muy bien un software. Eh, Nosotros tenemos que saber y entender que el software debe ser entendible desde varios puntos de vista. Uno de los que hay que tener presente es que debe ser entendible visualmente, ya que si nosotros tenemos conocimientos de herramientas y de la parte informática, bueno, nuestro cliente final, el que va a estar trabajando sobre nuestro software, quizás no. Entonces ahí es donde muchos software fracasan y en donde hay que hacer mucho énfasis y trabajarle muy fuerte. Otro de los aspectos que también es importante mencionar y de los que hay que tener muy en cuenta a la hora de la elaboración del software y de los pasos que uno sigue es también su diseño, ¿no? Porque como ya hablábamos, sí, tenemos una interfaz para el usuario, pero también hay un diseño y es el diseño de cómo se navega en este software. Entonces, si nuestra herramienta, nuestro aplicativo, nuestra software, la solución que nosotros le estamos llevando a un cliente no es entendible, no se puede manejar fácil, bueno, no va a ser una solución y va a ser es un problema. Entonces, vamos a hablar también de otros aspectos que son importantes y ya los vamos a mencionar. ¿Por qué usted cree que surge la arquitectura de software? Bueno, la arquitectura del software surge básicamente ya que esta es la que nos presta las técnicas y nos da los modelos, los prototipos que debemos seguir para planificar desde esta parte y una muy buena herramienta para nuestro usuario final y con esto generar un producto de calidad, pues de calidad alta y obviamente pues que cumpla con los requerimientos que inicialmente hace nuestro cliente, ¿no? ¿Cuáles piensa usted que son las arquitecturas más comunes? Bueno, tenemos otra pregunta que es las arquitecturas más usadas o las más comunes. Bueno, pues tenemos varios tipos de arquitectura. Realmente esto llevándolo a la práctica no es que yo siga toda una serie de pasos en un manual, punto uno, punto 2, pero sí tenemos ya unos modelos y de pronto unos estándares por donde nos regimos y seguimos dependiendo lo que vayamos a hacer. Dependiendo del requerimiento que hace nuestro cliente, nosotros podemos decidir que podemos trabajar una arquitectura cliente-servidor, podemos manejar una arquitectura backup Blackboard
Podemos manejar una arquitectura de modelo entre capas o de interpretación, o también tenemos arquitecturas o sea, arquitecturas que van orientadas a servicios. Para utilizar la arquitectura se define el conjunto de patrones y digamos procesos arquitectónicos en los cuales podemos pues nosotros incursionar o sobre los cuales podemos trabajar. Es como la aplicación de una fórmula en el desarrollo de un ejercicio. Sencillamente tenemos que saber qué variables tenemos, cómo las podemos trabajar y asimismo encontrar pues el tipo de arquitectura a trabajar. ¿Cuál es la importancia de la arquitectura de software en el desarrollo empresarial? Bueno, en el desarrollo empresarial es muy importante, ya que todas las empresas hoy en día están confiando a herramientas informáticas gran parte de sus procesos, de la manera como elaboran sus productos, ya lo estamos confiando totalmente a un software. Entonces, la operación y el buen funcionamiento de estos depende de la arquitectura, o bueno, no digamos 100% de la arquitectura, pero sí de los procesos que nosotros implementemos para que este sistema sea funcional. ¿Sea funcional para quién? Para nuestro cliente, que finalmente es nuestro usuario o es el usuario del sistema creado, para los clientes de nuestro cliente y para los proveedores de nuestro cliente. Hoy en día ya un software ya no es una herramienta que solamente es para una empresa y lo trabajamos desde un punto local, no. Ya hoy las herramientas y las soluciones que crean las empresas y que necesitan las empresas son soluciones que van más allá. Son soluciones que ya tienen módulos donde localmente yo trabajo todo mi stock, mi cartera, mi nómina, manejo totalmente todo lo que es de mi empresa. Pero también le ofrezco módulos de autogestión a mis clientes. Entonces donde ellos me pueden colocar a mí y si quieren un producto en especial, si quieren un pedido, si quieren gestionar alguna orden, si ellos desean hacer, por ejemplo, una queja, una sugerencia, un reclamo o necesitan cualquier otra cosa, también lo podemos trabajar desde un módulo de autogestión de usuario. Para los proveedores también es importante enlazados en estos sistemas porque, bueno, ya hoy no podemos dejar de lado a los proveedores siempre tienen que estar y para mí es muy importante tenerlo en línea, que mi proveedor me pueda decir si va a estar o no va a estar en un punto o llegar a un lugar con lo que yo necesito, con mi mercancía o con lo que sea. Bueno, eso para mí a la final va a representar costos, va a representar ganancia o pérdida. Entonces es importante esta arquitectura de software en el desarrollo empresarial, ya que bueno, por lo que acabo de explicar, es importante que se manejen unos parámetros unos requerimientos muy claros. A veces el cliente nos dice qué quiere encontrar como solución, pero nunca no nos dice, no nos documenta o por cualquier cosa omite información del cómo se hacen los procesos. Y ahí es donde nosotros en el desarrollo tenemos que tratar de tomar la posición de proveedor, de cliente y de empresa para generar un buen producto al final. ¿Qué resultados se esperan al aplicar la arquitectura de software? Pero por otro lado, ¿qué resultados se esperan si esta no se utiliza?
Bueno, la pregunta de pronto sobra, pero es también de entender y de saber que no todos los software requieren ir como sobre una arquitectura. ¿Por qué no? Porque tenemos software que dependiendo de su tamaño y dimensión, pues bueno, sí van a tener que regirse sobre una arquitectura. Cuando estamos trabajando sobre un software pequeño o una aplicación muy sencilla, normalmente no seguimos un modelo. No seguimos un modelo, ¿por qué? Porque a veces es tan sencillo es tan sencilla esta aplicación o esta solución que preferimos ser nosotros mismos y a veces el que genera el requerimiento con el cliente, el que hace el oficio de, de qué es lo que va a entregarse en el producto final. Nosotros también podemos decir, bueno, yo voy a programar, yo voy a hacer la labor de campo y de pronto voy a necesitar una o dos personas que me ayuden a diseñar. Entonces es algo muy pequeño y de pronto a veces es muy pequeño el desarrollo, es muy pequeña la herramienta y vamos a hacer un manual muy gigante para algo muy sencillo y muy básico de manejar. Entonces, en esa parte del sí utilizar o no utilizar, eh, lo primero que tenemos que evaluar es la magnitud del software y de la solución que estamos buscando, ¿cierto? Ahora, si estamos buscando una herramienta como la que colocamos en el ejemplo anterior, una herramienta que va a tener interacción de empresa, una herramienta que va a tener interacción de usuarios y digamos de proveedores, bueno, en esta sí tenemos que ser muy estrictos y muy rigurosos en el proceso que vamos a elaborar, ya que, bueno, de esto sí pueden surgir muchos inconvenientes al momento de que el cliente o el proveedor o la misma empresa a la cual le estamos dando esta herramienta informática y se le presente la dificultad en línea. Bueno, finalmente como habíamos acordado, vamos a hablar ya algo un poco más general, ya no basados a unas preguntas, y lo vamos a manejar ya desde lo global. Entonces, bueno, debemos tener muy presente que el software está en la mayoría de objetos hoy en día, en todo lo que hacemos. Está en este vídeo, está en tu celular, está en tu portátil, está en el sistema masivo de Bogotá de transporte. Y todos estos, bueno, a veces nosotros decimos yo quisiera que esto tuviera. Sería mejor que esto hiciera. Y creo que hay en ese tipo de preguntas, en ese tipo de necesidades que nosotros encontramos, a veces queda pues como el sinsabor, el vacío del por qué no me preguntaron yo cómo quería mi celular, mi PC, los errores que se presentan en el sistema masivo de Transmilenio en cuanto sistema, no como funcionabilidad, no, sino en la aplicación que ellos tienen. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, dónde estuvo el levantamiento de datos, si se hizo, no se hizo, se realizó un buen diseño, se cumplió de pronto con un requerimiento. Bueno, la clave para llegar a obtener un buen software no es solamente seguir un modelo, unos puntos y ya no. Eh,
El diseño es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar o dimensionar. El diseño es la arquitectura del software como tal. Un edificio, si tú no lo modelas primero y no lo tienes bien pensado, fácilmente se te cae o no va a cumplir con la expectativa o finalmente no es lo que el usuario quiere, no es lo que pues alguien quiere. Y obviamente un software, el desarrollo de un software va transversal a, pues bueno, a necesidades que debemos suplirle también a nuestro cliente. A nuestro cliente debemos de suplirle una necesidad básica y esa es la regla de prácticamente todo negocio y todo acuerdo. Y es el costo, el tiempo, la calidad. Esas tres cosas, bueno, son importantísimas manejarlas, tenerlas claras, ya que dependiendo de esto, pues bueno, vamos a saber qué solución es la que estamos dando, ¿cierto? Y los requerimientos, como ya hablaba yo, el diseño, la construcción, las pruebas, la implementación. Bueno, estos pasos no se pueden dejar de hacer, ¿no? Todo software, sin importar su dimensión, nosotros sabemos que, bueno, los requerimientos es todo lo que el cliente necesita, lo que él encuentra en donde él dice no quiero seguir más facturando con el tablonario, no quiero seguir haciendo una nómina manual, no quiero seguir teniendo que llamar a mis clientes y generar un correo cada vez que necesito un pedido, sino quiero ya trabajarlo algo un poco más sistematizado, algo que solamente me pregunte a qué proveedor va dirigido el correo y qué productos y qué cantidad y ya él genere el resto. Y la construcción y la elaboración es todo el desarrollo, las pruebas y los componentes para alimentar este software. Y ahí es donde tiene que empezar a verse el resultado de la planificación, del diseño, de los requerimientos, en esa construcción, porque esta construcción es la que nos muestra cómo va a quedar nuestra herramienta finalmente. Y las pruebas las trabajamos pues ya es el último paso, ya es el final. Y ya es lo que nosotros hacemos con nuestro cliente, con nuestro equipo y mostramos la solución. Ahí en las pruebas también evaluamos muchísimo la calidad, el tiempo y bueno, el costo finalmente por lo general siempre va a estar muy desfasado porque no podemos pues ser muy rigurosos con el tema de los costos porque a veces muchas cositas pues no quedan como que acordadas desde un inicio y todo esto, ¿no? Eh, la arquitectura también es fundamental, la reutilización del factor y código, del factor de lo que es, por ejemplo, la reutilización, digamos, de la página como tal, es algo sencillo, es algo, pero es un tiempo y es un costo que podemos reutilizar de otros proyectos y a veces un proyecto es semejante a otro o tienen algunas características similares y se pueden trabajar pues con una página similar, obviamente se respetarán colores corporativos y de pronto cambiará uno que otro enlace, otro link, botón, pero pues todo seguirá igual. Y bueno, de mi parte de pronto dejamos pues como este tema está por acá y tenemos que escuchar también a los demás eh, ingenieros que están ya para hablar de este tema. Y creo que también van a tocar algunos temas que yo ya he revisado con ustedes en este vídeo. Y bueno, finalmente lo importante es
como se indicaba desde un inicio, la planificación, la manera de cómo desarrollamos, la construcción, las pruebas y sobre todo la implementación, que es donde el cliente va como tal a evaluar nuestro trabajo.